Broly exterminó todo, y los últimos sobrevivientes tienen un plan desesperado. El ejército acaba de lanzar su arma más poderosa, y ni siquiera logró hacerle daño. Y lo peor es que lo que viene ahora podría acabar con toda la humanidad. Todo empezó hace unas horas, cuando algo cayó del cielo. No fue un meteorito, no fue una nave, era alguien. Y cuando salió del cráter, todos entendimos que esto no era un accidente. Al principio, la policía intentó acercarse. Le hablaron, intentaron calmarlo. Pero en menos de 3 segundos, ya no quedaba nadie en pie. Pero hay algo que nadie notó. Él ni siquiera estaba enojado. Después de eso, empezó a caminar por la ciudad, sin atacar, sin correr, solo caminando. Pero cada paso destruía todo a su alrededor. Y entonces levantó la mano. Una explosión de energía salió disparada. El impacto fue contenido parcialmente por estructuras cercanas, pero la onda expansiva arrasó varias cuadras completas. El gobierno activó protocolo de emergencia. Helicópteros, tanques, jets. Por un momento parecía que lo estaban controlando, pero entonces su energía cambió. Y fue ahí cuando todo empeoró. El ejército lanzó todo lo que tenía. Misiles impactaron directamente, explosiones masivas. Cuando el humo desapareció, él seguía ahí, sin una sola herida. ¿Qué haces cuando lo más fuerte que tiene la humanidad no es suficiente? El gobierno tomó una decisión extrema. Un ataque de escala nunca antes vista fue autorizado. Pero eso significaba sacrificar todo, incluso a los que seguían con vida. El cielo se iluminó. El impacto fue devastador. Durante unos segundos, todo quedó en silencio. Y por primera vez, pensamos que había terminado. Pero entonces, alguien empezó a gritar. Porque en medio del humo, seguía de pie. No estaba herido, no estaba cansado. Era como si todo esto apenas hubiera comenzado. Y en ese momento, entendí algo que nadie quería aceptar. La humanidad nunca tuvo una oportunidad. Han pasado 3 días desde que todo empezó. Y lo peor no es la destrucción, es que él sigue ahí afuera, como si nada hubiera pasado. Pero hay algo que nadie te dice, algo que no aparece en las transmisiones. Ya no somos millones. Ahora, apenas quedamos unos pocos tratando de sobrevivir. Las ciudades desaparecieron una por una. Primero fueron los edificios, después las calles, después todo lo demás. Las comunicaciones colapsaron, los gobiernos dejaron de responder y lo único que quedó fue el silencio. Un silencio roto solo por una cosa, su presencia. Nos escondimos bajo tierra en un refugio improvisado, sin electricidad, sin señal, sin saber qué estaba pasando allá afuera. Durante unas horas parecía que estábamos a salvo, hasta que lo escuchamos. Pisadas. Al principio eran leves, como si vinieran de muy lejos. Alguien dijo que no podía ser él, que era imposible que nos encontrara. Pero cada paso hacía vibrar las paredes. El suelo temblaba, el aire se sentía pesado. Y en ese momento, todos dejamos de hablar. Decidimos salir. Quedarnos ahí era esperar a morir. Subimos con cuidado, en silencio, esperando no ser vistos. Y por un momento, parecía que habíamos tenido suerte. Hasta que vimos el cielo. No era humo, no eran nubes, era algo peor. Energía cubriendo todo. Ya no estaba destruyendo solo ciudades. Era como si su presencia estuviera afectando todo. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. El cielo tenía un color que nunca había visto. Y ahí entendí algo. Esto ya no era solo un ataque. Era el fin del mundo. Lentamente. ¿Qué pasa cuando el planeta ya no puede sostener vida? De repente, una radio vieja empezó a emitir sonido. Al principio eran solo interferencias, estática, ruido, pero luego escuchamos una voz humana, desesperada, pero firme. Si alguien está escuchando, evacúen inmediatamente. Repito, evacúen. Esto ya no es una zona de guerra, es un evento de extinción. La señal hablaba de un punto de extracción, un último intento, una última oportunidad de salir de ahí. Algunos dudaron. Otros no lo pensaron 2 veces, pero había un problema. Estaba justo en la zona donde lo vieron por última vez. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de intentarlo, aunque las probabilidades fueran 0, porque quedarse significaba desaparecer.
Llegamos al punto de extracción, agotados, heridos, sin fuerzas, y por un momento creímos que lo lograríamos. Había helicópteros, soldados, más personas como nosotros, vida, hasta que todo se detuvo. Nadie hablaba, nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Y entonces entendí por qué. Todos estaban mirando hacia el mismo lugar, porque él ya estaba ahí. No llegó corriendo, no atacó de inmediato, solo nos observó, como si ya supiera cómo iba a terminar esto. Y en ese momento, sentí algo peor que miedo. Sentí que esto no iba a ser rápido, que íbamos a ver cómo todo desaparece poco a poco. Si alguien más sigue vivo, no vengas.